Muy buenas a todas. ¿Qué tal? En este vídeo voy a entrar en un tema que hace unos días que llevo pensando y sobre el que he estado viendo algunas charlas o debatiendo un poco en los grupos de Telegram y me apetecía dar una opinión un poquito más larga. Tiene que ver con el tema de que los bancos centrales estén planeando emitir monedas digitales emitidas por el Banco Central, o sea, CBDCs, el acrónimo en las letras en inglés, Central Bank Digital Currencies. Pues bien, esta cuestión sobre todo el mundo de las criptomonedas y las personas que se manejan pues, con los bitcoins y con todo este tipo de activos financieros descentralizados, esta iniciativa de los bancos centrales de sacar sus propias criptomonedas o sus propias monedas digitales emitidas por ellos, despierta mucha desconfianza, mucha crítica, ¿no? Es como, parece un movimiento inverso al movimiento descentralizador que han supuesto las criptomonedas para algunos. Pues bien, yo no puedo evitarlo, pero la verdad, después de haber visto unos cuantos vídeos al respecto, no comparto esas mismas preocupaciones sobre el hecho de que el Banco Central esté preparando emitir, o sea, todos los bancos centrales a nivel mundial se están preparando para emitir sus propias monedas emitidas por ellos y ya algunos lo han llevado a cabo. Y esto quería exponer un poco mis motivos. O sea, sí que me parece muy razonable y muy recomendable sospechar de los bancos centrales, porque es verdad que tienen una trayectoria bastante nefasta a la hora de representar los intereses de la sociedad. Y los bancos centrales en las últimas décadas, por el hecho de la crisis de 2008 y 2020, han ganado muchísimo poder. Y tenemos ejemplos históricos en los que los bancos centrales han usado su poder para promover ciertas agendas políticas o ciertos cambios económicos o crisis incluso económicas en contra de los intereses de la población. Por lo tanto, cabe ser muy desconfiados y sospechar mucho al respecto de que vayan a ser los bancos centrales quienes traigan una solución a los problemas económicos que tenemos. Vale. Voy a ir al grano directamente a algunos de los argumentos que me hacen ver o pensar o creer que realmente hay algo positivo en este movimiento por parte de los bancos centrales. Primero debemos entender que en el mercado o el sistema financiero en el que vivimos hoy en día, el dinero se crea en base a deuda por parte de los bancos privados. Pero estos bancos privados al mismo tiempo están respaldados por el Estado y por el Banco Central. Eso hace que de alguna manera lo que parece un sector de mercado libre sea más bien una economía intervenida completamente por el Estado. Simplemente se ha llegado a la conclusión de que la mejor manera de crear dinero en la sociedad era en base a deuda por parte de los bancos privados en función de los criterios que ellos tengan para maximizar sus beneficios. Pues bien, yo creo que esa concepción se ha demostrado errónea, ya que hemos visto cómo los bancos privados han creado muchísimo dinero que ha fomentado burbujas financieras e inmobiliarias que cuando han explotado han creado unas quiebras tan grandes en el sector bancario que el Estado ha tenido que entrar a rescatarlos porque también al mismo tiempo esos bancos, por la gran importancia que tiene la sociedad, son demasiado importantes para dejarlos quebrar. Eso es un sistema completamente disfuncional, ya que cuanto más peor haces los préstamos, los bancos que más préstamos malos han hecho, o sea, los préstamos que han redundado en burbujas, eh, cuanto más préstamos malos haces, más fácil te van a rescatar. Si te equivocas un poco, lo tienes que asumir tú, pero si te equivocas mucho, te acaban rescatando para que puedas seguir adelante. Entonces, de alguna manera, veníamos de un sistema monetario en el que el dinero se creaba de una forma muy disfuncional y muy injusta, porque se crea en base a deuda con intereses que no son fácilmente pagables y que generan desigualdades crecientes en la sociedad. Bueno, pues claro, las criptomonedas en este sentido, o las monedas sociales ya venían desde hace tiempo haciendo, es generar un movimiento descentralizador de la creación monetaria o del uso de medios de intercambio de otro tipo. También el tema de los quienes defienden los metales preciosos como el oro y la plata, en el fondo también están defendiendo tener una alternativa a este sistema monetario que es un cártel entre los bancos privados y el Banco Central. Pues bien, todo este sistema monetario alternativo descentralizado también ha mostrado ciertas limitaciones a la hora de generar alternativas económicas o medios de intercambio alternativos que nos permitan a todas pues, tener una economía con más valores éticos, una economía más racional, donde cuando haya una buena inversión siempre haya dinero para que se lleve a cabo, donde haya más equidad o más reparto de los derechos de consumo o de distribución de todo lo que producimos entre todas, un poco más acorde a las necesidades reales de cada uno. Digamos,
que en ese sentido, pues es verdad que han sido iniciativas autónomas e independientes de los bancos centrales y de los estados, pero muchas de ellas han tenido pues, dificultades para cambiar la lógica de toda la economía tal y como la llevábamos viendo. O sea, por ejemplo, las monedas, las criptomonedas como el Bitcoin, Ethereum y otras muchas, de alguna manera se han convertido en vehículos para la especulación. Esa misma especulación, esas mismas burbujas que veíamos tan nefastas en el sistema monetario del euro, del dólar y de todas las demás monedas fiat. Entonces, digamos que hay limitaciones en esas alternativas, también en todo lo que respecta a la toma de decisiones dentro de estos proyectos, dentro de las empresas, dentro de los movimientos sociales, dentro de las propias criptomonedas, de la gobernanza de las criptomonedas. Hemos visto que los mismos problemas que tienen los estados y que tienen las instituciones como el Banco Central, la Unión Europea y todas estas cosas, también existen en estos otros micromundos de monedas alternativas y de pequeñas organizaciones. Entonces, tampoco partimos no partimos de una alternativa que veamos que es solvente, eficaz y que resuelva ya directamente todos los problemas de la sociedad. Todas las vías de innovación monetaria tienen sus limitaciones y sus problemas y sus inconvenientes, y eso hay que reconocerlo. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que está el primer punto a favor de que el Banco Central Europeo se replantee, por ejemplo, la idea de crear ahora un dinero digital emitido por el Banco Central. Algo que hasta ahora parecería una completa... Pues eso, los bancos centrales se caracterizan por ser muy prudentes, por intentar ser lo más neutrales posible y intervenir lo mínimo en la economía. Esto, desde luego, es dar un paso más en participar directamente en la economía, como también creadores de dinero, que hasta ahora solo creaban el dinero en efectivo y ahora quieren crear un dinero digital también emitido por el Banco Central. Pues desde luego, claro, la sospecha principal que tiene todo el mundo es a que se está centralizando el poder, a que el Banco Central quiere conseguir más poder todavía, hacerse más grande, más imprescindible y controlar la vida de todos muchísimo más. Es una sospecha razonable, porque en los últimos años, con las crisis, hemos visto que los bancos centrales han incrementado muchísimo su balance y se han convertido en verdaderos monstruos de la economía, del cual dependen mayoritariamente todas las decisiones que toman los bancos a nivel financiero. Es el número uno de cosas que afectan a los bancos, a sus beneficios, a las acciones o cosas que hacen o dejan de hacer. Es las actividades que lleve a cabo el Banco Central. Entonces, desde luego sería un problema que mantuviéramos el monopolio de la creación monetaria como lo tenemos hoy en día, aunque hoy en día está repartido entre los bancos privados, respaldados por el Banco Central y el Estado, que en vez de ser ese monopolio, pues fuera el monopolio de solo el Banco Central puede emitir dinero, nadie más puede crear dinero, y entonces perderíamos esa descentralización de la capacidad de crear dinero en base a deuda que hoy en día más o menos de alguna manera se da en los bancos privados. Aunque se dé de una manera muy disfuncional, pues que los bancos privados están beneficiando creación de dinero para burbujas especulativas en vez de para criterios de sostenibilidad, productividad y capacidad real de satisfacer necesidades humanas. Entonces, claro, mucha gente quiere mantener esa capacidad de que los bancos o cualquier entidad independiente, pública de la sociedad civil pueda crear dinero para prestarlo a actividades que considera que van a ser beneficiosas. Eso parecería algo razonable que defender, y yo desde luego también estaría a favor de preservar esa capacidad de los agentes privados para crear dinero en base a deuda, siempre y cuando no sea para fines especulativos. Es decir, si quieres pedir prestado para comprar cosas que ya existen, no para invertir en producir luego nuevas cosas y servicios, pues que tengas que pedir prestado dinero que ya existe, no que puedas crear nuevo dinero para ese tipo de préstamos. Y al mismo tiempo también creo que deberíamos pues no solo regular que no se pueda crear dinero para fines especulativos, sino que además introduciría una serie de criterios éticos para tener una herramienta más, como es hoy en día el Estado y la creación de leyes, pues para tener una herramienta más para que la economía interiorice otras formas de valor que escapan a la lógica de mercado, a la ley de la oferta y la demanda, porque son intereses colectivos que nadie a nivel individual puede defender. Entonces, de alguna manera, me parece importante que el Estado entienda que tiene una herramienta para unas cuantas herramientas que serían legislar para que los bancos privados no puedan crear dinero si es para fines especulativos y delimitar muy claramente lo que es especulación y lo que no. Y al mismo tiempo,
establecer una serie de criterios éticos para los cuales también se pueda crear dinero, o sea, como favorecer unos ciertos préstamos frente a otros. Es decir, pedir prestado cuando se puede crear ese dinero en ese momento es más barato que pedir prestado cuando ese dinero tiene que ponerlo otras personas y te lo tienen que dar. Entonces, bueno, eso sería una cuestión que el Estado podría llevar a cabo y sería extremadamente beneficiosa por lo menos para que el Estado tuviera herramientas para llevar a cabo su política. O sea, lo que decidamos entre todos, suponiendo que el Estado sea una cosa democrática, que sabemos todas que tiene muchísimos defectos, tanto el Estado como las instituciones como el Banco Central Europeo o la Unión Europea, tienen muchísimos defectos a nivel democrático y de representatividad. Y son muy vulnerables también a toda la corrupción política que se debe al poder económico por detrás moviendo los hilos de todas las cosas. Entonces, evidentemente, tiene sus limitaciones, pero sería una herramienta que la sociedad tendría para hacer valer ciertos criterios éticos, además de obviamente, la ley en general. Vale, entonces me parece importante que reconozcamos que el Banco Central podría tener un impacto muy positivo, o el Estado podría tener hoy en día un impacto muy positivo en mejorar el sistema financiero tal cual está de los euros, con estas dos medidas. Pero hay una tercera medida muy importante que es esta de las CBDCs. Esta medida de las CBDCs, de crear un dinero digital público libre de deuda, sería una forma, al contrario de lo que muchos dicen, yo entiendo que es verdad que el Banco Central se está metiendo en el juego de los bancos, de crear dinero también, y de dar un servicio a las personas para tener una cuenta en el Banco Central en vez de en otros bancos. Pero yo creo que esto es precisamente muy positivo, porque está de alguna manera generando un estándar mínimo de calidad, si la gente realmente es libre de elegir dónde quiere tener el dinero y decide tenerlo en el Banco Central, es porque algo tendrá de bueno tener el dinero en el Banco Central. La gente lo está eligiendo, no está obligada. Y eso obliga a que los bancos privados tengan que dar esos mismos servicios, esa misma calidad o todo ese tipo de cuestiones positivas que tenga el dinero digital del Banco Central. ¿Y qué cuestiones positivas puede tener? Primera, que ese dinero, al ser libre de deuda, está contribuyendo a que haya menos deudas en la sociedad. Es decir, hoy en día estamos limitados a que la cantidad de dinero que hay en circulación dependa de la cantidad de endeudamiento que tengamos las personas y las empresas y los estados. Pero a veces hace falta dinero sin que haya más capacidad de endeudamiento. Ahí el Estado puede garantizar que llegamos a ese 2% o 3% de inflación creando un nuevo dinero libre de deuda que puede poner en circulación a través de un dividendo ciudadano que sea todos los habitantes en el territorio europeo reciben una cantidad que obviamente no es parecida a una renta básica, es una cantidad mínima, porque la cantidad que necesita el Estado, el Banco Central Europeo para llegar a ese límite de inflación pues pueden ser 100 euros por ciudadano, una cosa ridícula, ¿no? Al año. Entonces, digamos que es una tontería, pero es algo. Es una forma de poner dinero en circulación de una forma democrática y libre, neutral, digamos, sin ningún tipo de contenido ideológico. ¿No? A cada ciudadano se le da una cosa y ya está. Al mismo tiempo de que permite conseguir ese objetivo de inflación anual cuando no podemos endeudarnos más, por ejemplo, en la crisis del COVID era evidente, también permite que el Estado recupere el señoreaje de una parte del dinero. Hoy en día el dinero que crea el Banco Central es un 3 o un 5% del dinero en circulación y ese dinero da un beneficio al Estado, a la Unión Europea y al Banco Central. El Banco Central se financia a sí mismo, eso es lo primero, con esa cantidad de dinero que crea, porque obviamente cuesta menos fabricarlo que el valor que tienen los papelitos. Y además aporta a la Unión Europea una cantidad, igual que la Reserva Federal, que le aporta al gobierno de Estados Unidos una cantidad al año por la cantidad de dinero que ha creado en ese año. Entonces, digamos que serviría para tener un nuevo recurso económico para el Estado sin aumentar los impuestos que tendríamos que cobrar. Y aumentaría ese porcentaje de dinero creado por el Estado, que pasaría de ser un 5% a, por ejemplo, ser un 10 o un 20%, en función de cómo vayan las cosas. ¿Más ventajas que tiene este dinero central creado por el Banco Central? Pues que permitiría que en caso de crisis, de algún tipo de crisis económica, crisis financiera, crisis bancaria, o pues, si un banco se ha metido en una burbuja y ahora la burbuja está explotando y el banco debe quebrar, el problema por el cual tenemos que rescatarlo hoy en día es porque cuando un banco quiebra, el dinero que estaba ahí en sus cuentas desaparece. Porque recordemos que nuestro dinero que utilizamos, el de la tarjeta de crédito, las transferencias, es solo apuntes contables en la contabilidad del banco. Si un banco no puede hacer frente a sus obligaciones, además un banco no es muy difícil que le pase esto porque es frágil, porque tiene muchas más obligaciones que de la cantidad de efectivo que tiene realmente para hacer frente a ellas, pues se declara en quiebra y tendría que liquidar todas sus obligaciones, sus pasivos, sus activos, y por lo tanto desaparecería un montón de dinero de la economía. Además, como todos comparten esa confianza, eso es una crisis que se expande por todo el sistema financiero y todos quiebran simultáneamente.
Por eso tenemos que rescatarlos hoy en día. No es una elección. Hoy en día hemos hecho que sean imprescindibles y tenemos que hacerlo. Pero si el Banco Central Europeo tiene una capacidad de crear dinero, podría permitir que una entidad financiera caiga, rescatando a todas las personas que tenían el dinero depositado en la entidad. O sea, la entidad, como hizo malos préstamos, puede desaparecer. Pero para no agravar todavía más las consecuencias de una mala creación de dinero, podría los balances del banco colocarlos en el Banco Central y por lo menos las personas que tenían dinero en el banco lo siguen teniendo y esa crisis no se expande por todo el sistema financiero. Con lo cual habría una forma de castigar a quien hace mal las cosas en el sistema bancario. Eso sería una forma brutal de aumentar la competencia en el sector, de dejar de favorecer a los grandes bancos frente a los pequeños, por eso de que son demasiado grandes para caer, de disminuir muchísimo la cantidad de regulación bancaria que hoy en día impuesta, que hace imposible a los bancos pequeños funcionar, y de esa manera pues permitiría que el sistema financiero, el sistema bancario, se descentralizara muchísimo más. No hubiera tanta necesidad de fusiones bancarias, hubiera muchas más posibilidades para los bancos pequeños, locales, comunitarios, sin ánimo de lucro para funcionar. Y lo que parecía entonces al principio una medida centralizadora del poder, que es esta creación de dinero digital emitida por el Banco Central, podría ser una herramienta macroeconómica perfecta para descentralizar el poder de crear dinero, con el nombre del Estado, euros, libras, dólares, lo que fuera. Cualquiera podría montar un banco y prestar dinero con unos criterios, siempre y cuando no lo haga para especulación, porque eso estaría regulado legalmente para que no se pueda, o sea, se puede prohibir absolutamente o simplemente limitar, que no puedes hacer más de un 20% de tus préstamos para fines especulativos y el resto para inversiones productivas. O, digamos, yo no sé dónde estaría el punto óptimo, quizás sea una transición lo más deseable. Y entonces, de esta manera, se podría crear dinero para la economía productiva y financiar todas aquellas actividades económicas que tienen una utilidad real, generando muchísimo empleo, aumentando nuestra capacidad de resiliencia local, nacional, autonómica y permitiendo satisfacer más de nuestras necesidades, vivir todas mejor, que nadie tenga problemas para encontrar una vivienda, que nadie tenga problemas para satisfacer sus necesidades básicas. A mayor producción de bienes y servicios, mayor capacidad tenemos como sociedad de que todo el mundo tenga algo para comer, algo para un techo donde dormir y facilidades para tener hijos si quiere, o para independizarse, o para volver si está emigrado en otro país. No es tan difícil, es bastante sencillo. Si tú tienes bancos grandes, prestan a grandes empresas y las grandes empresas no suelen tener muchas consideraciones éticas al respecto de sus actividades en un cierto país. Además, tienen unas consideraciones hay unas consideraciones de seguridad, de independencia, de capacidad propia de satisfacer las necesidades de tu población que el mercado no está teniendo en cuenta. Entonces, hay muchas cosas positivas que el Estado puede reconocer, defender, que nos benefician a todas, gracias a tener un dinero digital creado por el Banco Central. Por lo tanto, frente a todas estas críticas que está recibiendo el Banco Central o que se recibe esa propuesta de dinero digital creado por el Banco Central, creo que hay que ser conscientes de las ventajas o beneficios que puede tener y de sus limitaciones, obviamente. Pero bueno, sobre las limitaciones se está diciendo mucho. Y obviamente también soy escéptico y creo que al mismo tiempo que me puede parecer bien apoyar esa iniciativa del Banco Central, también estoy de acuerdo que hay que defender la capacidad de las personas de seguir creando nuestras propias formas de dinero y descentralizar lo más posible la toma de decisiones al respecto del dinero que utilizamos. Pero bueno, no puedo negar que crear tu propia moneda siempre es un poco más difícil de que se acabe, porque tienes que conseguir que la gente la vaya utilizando, la vaya adoptando, que montar un pequeño banco y crear un dinero que se llama euro que todo el mundo utiliza. La capacidad de tener impacto es muchísimo más rápida y también eso puede permitir generar las condiciones económicas, o sea, la capacidad productiva, el tejido productivo, las redes de producción y de consumo previas para que una moneda local pueda ser efectiva. Hoy en día vemos que las monedas sociales también tienen dificultades, precisamente porque no nos autoabastecemos demasiado, porque nuestra dependencia económica va con muchísimos lugares del planeta. Estamos muy dependientes de toda la economía globalizada y el margen que hay para intercambios locales es pequeño. Bueno, por estas razones es donde yo pienso que realmente hay que saber ver que este movimiento por parte del Banco Central puede prevenir futuras crisis y eso también previene, yo creo que el Banco Central siga ganando cada vez más poder. Obviamente que estaría de acuerdo con que el Banco Central Europeo fuera menos independiente de los estados y siga siendo tan dependiente del sistema financiero y bancario, pero precisamente esta medida va en la dirección contraria, va en
ponerse más al servicio de los estados, pues, dar una herramienta para hacer política, que es la creación monetaria, y hacer algo que en principio acaba con los privilegios de los bancos privados, aunque al mismo tiempo los bancos privados deberían reconocer que va en su propio beneficio, ya que está perjudicando a todo ese sector, a la confianza que la sociedad tiene sobre el sistema bancario, el que está aumentando en crisis una y otra vez. Con esta medida del Banco Central, como antaño pasó que los bancos privados crearon los bancos centrales, que eran organismos privados para protegerse a sí mismos, centralizando la creación monetaria, ahora el Banco Central está creando un activo que permite tener un sistema financiero seguro, mucho más resiliente y más efectivo. Así que yo creo que, bueno, los bancos privados deberían ser capaces de reconocer que tienen mucho que ganar con una mejora del sistema en su conjunto. Aunque obviamente pierden sus privilegios, o su modelo de negocio de invertir en burbujas y luego ser rescatados se acaba. Eso es verdad. Pero yo creo que hasta ellos estarían de acuerdo. Si las reglas del juego cambian para todos al mismo tiempo, pues no hay ningún problema. Y bien, pues eso es todo. Así que nada, espero que os haya gustado un poco la exposición y me gustaría muchísimo pues, escuchar vuestras opiniones, que seguro que son muy diversas y tendréis muchos aspectos que comentar a lo que yo he dicho, que por supuesto no creo que tenga yo la razón, simplemente es una opinión que tengo ahora mismo y que me gustaría contrastar con otras observaciones o quizá haya información que yo no haya tenido en cuenta. Así que nada, muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima. Un saludo, chao, chao.